Nier Automata, volumen 1. Capítulo 4, Historia de 2B Alienación. Para Bunker, este es el reporte 9S. Por favor, conécteme con el comandante. Entendido. Conectando con el comandante. Comandante. Fallamos en destruir el A2. La advertencia del comandante de que A2 había matado a múltiples perseguidores estaba justificada. Aunque A2 era un modelo obsoleto, seguía siendo un oponente formidable. 2B se estremeció al pensar en lo que podría haber sucedido si hubieran seguido luchando. Su batalla fue interrumpida cuando A2 escapó. Intentaron perseguirla después de que saltara por la ventana, pero cualquiera que fuera la ruta que tomara, no pudieron seguirle el ritmo. Me alegro de que ambos estén a salvo. Era un individuo extremadamente peligroso. No se acerque a esa desertora sin cuidado, dijo el comandante. Murmuró 9S con vacilación. Desertora. ¿De qué? 2B tenía la misma pregunta que 9S. La deserción en sí misma era un asunto serio, y un compañero número 2 era responsable. No pudo evitar sentir curiosidad por las acciones pasadas de un androide que era idéntico a ella. Y A2 había dicho algo extraño cuando se fue. Ese comando los había traicionado. ¿Qué quiso decir con eso? Eso es información confidencial. No puedo decírselos, dijo el comandante. Confidencial. A 2B no le gustó la palabra. Nada bueno vino nunca cuando esa palabra estaba involucrada. Por supuesto, era necesario que las organizaciones tuvieran secretos. Pero para ella, personalmente, siempre llevó a cosas desagradables. 2B-san. Ella fue traída de vuelta a la realidad por 9S. No se había dado cuenta de que la transmisión con el comandante había terminado. Preguntemos a Pascal sobre A2. Puede que sepa algo, dijo 9S. 2B estuvo de acuerdo en que esto era de alta probabilidad. Pascal les había hablado del reino del bosque. A2 podría haber aparecido en el bosque antes. Si es así, es poco probable que Pascal haya pasado por alto la presencia de un androide tan peligroso. La última vez, habían ido a investigar la aldea de Pascal por orden del comandante. Se les había asignado la tarea de recopilar datos para materiales de investigación valiosos. Pero esta vez fue diferente. Lo que ella y 9S estaban a punto de hacer no era para una misión. Por el contrario, estaban contactando con un enemigo de su propia voluntad. Se preguntaba si deberían parar. Aún así, recientemente ha habido muchos eventos desafortunados. Había habido noticias sobre los desertores justo el otro día. Unos días antes, hubo una directiva del comando para capturar a los ladrones que operaban en el campo de resistencia. Pero eso era solo una fachada. 2B había recibido un conjunto de instrucciones confidenciales y diferentes: cazar y ejecutar a los desertores 8B, 22B y 64B. Las instrucciones eran matar, no capturar. El despistado 9S hizo uso de sus habilidades de navegación como un tipo de escáner para encontrar a los androides. Informaron a las mujeres de que iban a ser traídas. Como era de esperar, el trío atacó. Una vez que los desertores fueron puestos bajo custodia, solo les esperaba la muerte. Las mujeres no tenían otra opción que luchar contra sus captores y huir. 2B los destruyó. Ellos habían iniciado el ataque, así que ella pretendió que destruirlos era lo único natural. Era una buena excusa. Pero 9S se había dado cuenta de que algo andaba mal. Después de que regresaron al campo de resistencia, le pidió a Anemone detalles de los robos. Por supuesto, Anemone no recordaba tales incidentes. Para empezar, no había habido ningún delito de robo. 9S llamó a la operadora 21 y pidió detalles sobre los delitos de robo. Sin embargo, ese incidente es confidencial. No puedo averiguarlo por ti, dijo la operadora. Parada a su lado, 2B podía ver que esto iba hacia el sur, pero todo lo que podía hacer era mantener los brazos cruzados y observar. 9S-san, ten cuidado, dijo la operadora. 21 no sabía que 8B y sus cómplices eran desertores, o que el incidente fue fingido. Pero probablemente sintió que algo estaba mal también. Por eso advirtió al 9S que tuviera cuidado. Esa sincera advertencia debe haber provocado la creciente sospecha que 9S tenía del comando. 2B-san. Preguntó 9S. No importa. Vamos, dijo 2B. Al final, 2B no detuvo al 9S. En este punto, incluso si hubiera tratado de volver a visitar a Pascal, 9S no se habría dado por vencido. Esa fue una cualidad definitoria del tipo de escáner. 9S probablemente visitaría a Pascal por su cuenta.
Eso fue inaceptable. Pascal. Aquí 9S. 2B escuchó con sentimientos encontrados cuando 9S le dijo a Pascal que tenían preguntas para él. Sin embargo, no pudieron obtener información significativa de Pascal. Desconfiando de que una transmisión fuera monitoreada, hicieron una visita directa. Este androide llamado A2, tengo antecedentes de ella, pero nunca ha venido a este pueblo. Pascal añadió que ella era, en efecto, un androide peligroso. 2B recordó el hecho de que A2 había matado a una máquina indefensa demasiado joven para caminar. 2B y 9S no habían visto ni un momento de vacilación por parte de ella. Y ella era fuerte. Luchó a la par, si no más allá, del nivel de los modelos más recientes. Desde el punto de vista de las máquinas, debe ser un androide aterrador. Lo siento. Eso es todo lo que sé, dijo Pascal. Ella pudo ver claramente la decepción en el perfil de 9S cuando él dijo, ya veo. 9S caminó abatido a través del atajo a las ruinas de la ciudad. A veces, parecía que estaba pensando. Probablemente estaba considerando el siguiente paso. Eso fue peligroso. 2B lo detuvo diciendo su nombre. ¿Por qué le pediste a Pascal información sobre A2? Preguntó 2B. Sonaba como si lo estuviera interrogando. Ahora se arrepentía de no haberlo detenido, y de haberle dejado involucrarse en un asunto tan peligroso. El comando no recomienda contactar con una máquina sin permiso, dijo 2B. Aunque fuera por pura curiosidad, el comando podría verlo como un problema. Además, esta vez sus acciones se basaron en la sospecha, y no en la curiosidad. Si la comandante se enterara. Lo siento. El comportamiento cabizbajo de los 9S puso nervioso al 2B. Había sido demasiado severa. Ella lo enfrentó, aunque los tipos de escáner estaban especializados para la investigación y era algo que no podían evitar hacer. 2B añadió rápidamente un. Pero. Admiro tu pasión por el conocimiento, dijo 2B. Aunque esa curiosidad fuera una espada de doble filo. Gracias, 2B-san. Los labios de 9S insinuaban una sonrisa. Estaba lleno de curiosidad, franco y brillante. Un camarada que era como los brillantes rayos del sol. Por eso, ella lo deseaba. No te equivoques. Solo se le permite usar esa curiosidad con el enemigo. Nunca nadie más. Ni siquiera pienses en sospechar de un camarada, o de la comandancia. Volvamos al campamento de la resistencia. Necesitamos hacernos un chequeo y reponer el chasis, dijo. Podría ser en vano. Lo mismo podría pasar. Aún así. Porque te lo prometí, pensé 2B. Los escuadrones A se patrullarán la costa, los escuadrones de AE asegurarán la ruta de transporte terrestre, y... Cuando llegaron al campamento de la resistencia, Anemone estaba ocupada dirigiendo las tropas. Como siempre, hubo una gran afluencia de gente. 2B, 9S. Buen momento. No tenían que preguntar por la ocasión. Anemone empezó a explicar que era una misión de reabastecimiento. Hay un portaaviones que nosotros, el ejército androide, hemos desplegado en el Pacífico. Ese portaaviones está a punto de regresar, dijo Anemone. 9S parecía recordar algo. 9S, cuya principal misión era recopilar información sobre la Tierra, estaba bien informado sobre la situación militar y los despliegues de otras regiones. Estás hablando del portaaviones Blue Ridge, ¿verdad? He oído hablar de ello. Blue Ridge 2. Me alegro de que estemos en la misma página. Deberíamos escoltar al portador. No, me gustaría que ustedes dos aseguren la costa, donde se almacenan los misiles de reserva. Ha habido múltiples informes de avistamientos de máquinas en esa zona. Lo más probable es que nos falte personal. Ahí es donde entran ustedes dos. 9S respondió con confianza que se lo dejara a ellos. Somos los modelos más nuevos. A diferencia de un modelo más antiguo como el A2, dijo 9S. El nombre de A2 probablemente surgió porque ella había estado en su mente. Por supuesto, acababan de luchar contra ese mismo modelo antiguo. A2. La atacante. El número 2. Escupió Anémona. La cara de Anemone palideció de repente. Anémona, ¿conoces el A2? Preguntó 9S. No. No la conozco. Anemone lo había negado, pero lo más probable es que fuera una mentira. A diferencia del escuadrón de Yora, que tenía casi la mitad de su cara cubierta por gafas, era fácil leer las expresiones de la resistencia. Solo tenía un poco de curiosidad, dijo Anemone. Probablemente esto también fue una mentira.
Anemone estaba claramente molesta. Había pasado algo entre Anemone y A2. De todas formas, gracias por ayudar. Si tienes algún negocio de Yora, eso puede ser lo primero. Anemone terminó la conversación y se dio la vuelta. Desde atrás, 2B no pudo leer ninguna expresión. Los misiles de la reserva fueron almacenados en un área cerca de la costa llamada la Ciudad Inundada. Fiel a su nombre, la mayoría de sus edificios se habían hundido en el agua. Los cimientos de esta área fueron destruidos en la guerra anterior, y la ciudad sigue hundiéndose hasta el día de hoy, dijo 9S. Los edificios que ahora evitaban la inmersión total por poco deben haber sido bastante altos en el pasado. En este momento solo sus techos se asomaban al agua. Incluso el suelo había empezado a hundirse lentamente, y el suelo estaba húmedo. Había barro en algunos lugares, lo que hacía que el pie fuera inestable. La información de Anemone había sido exacta, había máquinas que deambulaban por el suelo y los tejados de los edificios hundidos. Había tipos que caminaban, tipos que volaban, de tamaño pequeño y mediano. Era como mirar una enciclopedia de máquinas. La pareja destruyó las máquinas de una en una, abriéndose camino hacia la ubicación de los misiles almacenados. El clima estaba despejado, hasta el punto de que la luz del sol que se reflejaba erráticamente en la superficie del océano dañaba los ojos de 2B. Por extraño que parezca, el clima siempre estaba despejado cuando venían aquí. Y 9S siempre decía: es un día perfecto para la pesca, ¿no? Fue en ese momento, cuando 2B pensaba que solo había venido aquí para realizar investigaciones oceánicas, cuando el PAD abrió su pantalla de comunicación. El comandante informó que era una emergencia. Estoy seguro que ambos lo saben, pero el avión que poseemos tiene programada una parada en el puerto para reabastecerse. Pero ese portaaviones ha sido emboscado por las máquinas y actualmente está en batalla. Ya he contactado a todos los soldados del escuadrón de Yora que están estacionados cerca de las ruinas de la ciudad, pero me gustaría que ustedes dos también dieran su ayuda. Enviaré los datos del mapa y las unidades de vuelo. Cambio. Las unidades de vuelo bajaron volando del cielo, como si hubieran estado esperando que la transmisión terminara. Probablemente habían sido lanzados antes de que comenzara la transmisión. ¿No crees que el comandante es muy duro con la gente?, preguntó 9S. 9S suspiró, como si quisiera quejarse de que por fin habían conseguido un descanso de exterminar las máquinas cercanas. Ella podía entender su sentimiento, pero esto era una emergencia. 2B reprendió a 9S. No sería una buena líder si no fuera así, dijo 2B. Para operar como grupo, no era aconsejable considerar los sentimientos del individuo. Era necesario ignorar las pequeñas cosas y pensar en cambio en cómo debería actuar el grupo en su conjunto. Es imperativo decidir rápidamente lo que es indispensable y lo que no, y asumir la plena responsabilidad de esas decisiones. 2B sabía que el comandante era una persona así. Entiendo, lógicamente, pero... dijo 9S. Parecía que 9S tenía más que decir, pero 2B lo ignoró y entró en la unidad de vuelo. Estaba claro que el portaaviones Blue Ridge 2 tenía problemas a primera vista. Las máquinas voladoras se arremolinaban alrededor del portaaviones y atacaban implacablemente. Es como un enjambre, dijo 9S. ¿Un enjambre?, preguntó 2B. Es una palabra que se utiliza para describir a los pequeños insectos que vuelan juntos en un grupo grande, explicó 9S. No importa. Vamos a destruirlos, dijo 2B. 2B hizo la transición de la unidad de vuelo al modo de maniobra, y comenzó a batear las máquinas una por una. Mirando hacia abajo, pudo ver el barco de escolta a la deriva entre las olas. Con su baja movilidad, este número de máquinas probablemente había sido demasiado para el barco de escolta. Pero tampoco había suficientes naves en el portaaviones para defenderse. 2B San. Hay una señal para un enemigo de clase Goliath. Hacia el sureste. Vio a un enemigo de clase Goliath que se acercaba desde el cielo. Su forma era análoga a la de la máquina del cangrejo herradura que habían capturado en una salida previa de investigación oceánica. Las similitudes terminaron en la forma, ya que su tamaño estaba en una escala completamente diferente. 2B dio un giro brusco a la unidad de vuelo. La potencia de fuego de una máquina de clase Goliath podría aniquilar el portaaviones de una sola vez. Necesitaba ocuparse de la máquina antes de que pudiera llegar a su alcance, o de lo contrario el portaaviones estaba en peligro. 9S. Ve a una mayor altitud. La máquina de clase Goliath estaba esparciendo minas. Había pequeñas máquinas aéreas que podían ser una molestia, pero ninguna era tan destructiva como las minas.
2B y 9S se encargaron de los tipos pequeños mientras se acercaban a la clase Goliath. Repitieron el proceso de neutralizar la artillería, destruir los pequeños tipos que se acercaban y atacar a la clase Goliath. Confirmando la destrucción del tipo de vuelo enemigo, dijo 2B. La máquina en forma de cangrejo herradura se colocó a un lado y se precipitó hacia abajo, llevando a los pequeños tipos circundantes. No había ninguna indicación de que volviera a estar en el aire. Ahora iremos a apoyar al porta, dijo 2B. Espera. Todavía recibo la señal de una clase de Goliath, dijo 9S. ¿Qué decía 9S? Acababan de destruir a la clase Goliath. Se confirmó que no es funcional. ¿De dónde? Es enorme. Los gritos de 9S fueron ahogados por un rugido de sonido similar. Al mismo tiempo, la superficie del océano se llenó repentinamente de agua. 2B había pensado que una explosión submarina había creado el pilar de agua, pero se equivocó. La cresta de la ola golpeó la parte inferior de Blue Ridge 2, dándole la vuelta. 2B vio el serpentín de agua alrededor del portador. No era el agua en sí, sino algo en el agua que mordió al portador. Al momento siguiente, el portaaviones se partió en dos y se hundió en las profundidades del océano. ¿Qué es eso?, preguntó 2B. Era un enemigo de escala imposible. Era más grande que cualquier clase de Goliath que hubiera presenciado. Había 3 ojos grandes, y 4 ojos más pequeños debajo de ellos. Todos estaban en rojo brillante, una señal de que la máquina era hostil. Un monstruo. Las palabras de 9S estaban en la marca. Un monstruo de las máquinas que era extraordinariamente grande y poderoso. Había reducido el portaaviones a chatarra en segundos. Ese único ataque fue suficiente para indicar cómo iba a ser esta batalla. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a cambiar las cosas en una situación así? 2B buscó una respuesta mientras miraba fijamente los brillantes ojos rojos. El enemigo era formidable, como se esperaba, quizás incluso más allá de sus expectativas. En primer lugar, la artillería de la unidad de vuelo no tuvo ningún efecto. Las ondas electromagnéticas envolvieron y protegieron el cuerpo de la máquina. Incluso fue lo suficientemente fuerte como para obstruir un golpe de láser de los satélites. Trataron de infligir daño disparando ráfagas de cañones de asalto en su boca, la única región desprotegida. Aunque los ataques no se obstruyeron como lo había hecho el láser, no pudieron dañar la máquina en absoluto. Además, algo sucedió que hizo que 2B dudara de sus ojos. El monstruo se puso de pie. En toda su gloria, era una máquina con forma humana de un tamaño que desafiaba la lógica. Lo que ella había pensado que era su cuerpo completo había sido solo su cabeza. Habían hecho todo lo que podían. El destructivo láser satelital y su poco ortodoxo esquema para disparar cañones a la boca había fallado por completo. ¿Cómo podemos vencer a tal enemigo? Cada tropa de las fuerzas aliadas debe haber murmurado las mismas palabras que 2B. El monstruo no se detuvo. Chispas blancas esparcidas erráticamente alrededor de su cuerpo montañoso. Estaba descargando electricidad. 2B pudo sentir la reverberación. Era similar al estruendo que había derrumbado las ruinas de la ciudad, pero esta vez había una sensación de inquietud aún mayor que antes. Esto es malo. Retirémonos, dijo 9S. El monstruo agitó su gigantesco cuerpo y se lanzó hacia ellos. 2B trató de escapar, pero llegó demasiado tarde. Ella sintió que se quedaba asombrada. Se preparó para el impacto contra el suelo, y el daño que vendría con él. Pero ese momento nunca llegó. En lugar de un impacto, sintió que algo absorbía suavemente su caída. ¿Estás bien, 2B-san? Calorías, dijo 2B. Vio que la unidad de vuelo de 9S había sido atrapada en el aire por las máquinas, los aldeanos de la aldea de Pascal. Gracias por salvarme, dijo 2B. Ella había pensado que las máquinas eran incapaces de tener emociones. Ella se había sentido aprensiva cuando dijeron que eran partidarios de la paz. Incluso después de saber que eran inofensivos, y tal vez más porque lo sabía, dudó en creerlos. Pero esas mismas máquinas habían venido a salvarla. Ella sintió simultáneamente una sensación de alivio y ansiedad. Asustada por identificar el origen de esos sentimientos, intencionadamente centró su atención en el peligro que tenía delante de ella y miró fijamente al monstruo. Esa máquina gigante era un arma que se descartó en el pasado, dijo Pascal, revelando la identidad del monstruo mientras se ponía a salvo. En ese momento estaba conectado a la red de la máquina, así que lo recuerdo. En el momento en que pisó tierra se volvió loco y empezó a atacar todo, sin conciencia. No pudimos detenerlo,
Y finalmente tuvimos que abandonarlo en el océano. Así es, dijo 9S de una transmisión. Cuando el comando me informó sobre el enemigo, se confirmó que su aterrizaje fue hace 320 años. Aparentemente la resistencia de la escolta fue eliminada. En otras palabras, tenemos que evitar que llegue a tierra, o de lo contrario habrá otra tragedia. ¿Pero cómo?, dijo 2B. La artillería equipada en la unidad de vuelo no tuvo ningún efecto. Incluso los láseres de los satélites fueron obstruidos por las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, era probable que una explosión de una respuesta de caja negra no fuera suficiente para destruir completamente la máquina. Fue posible detener al enemigo. Los misiles. Los que se suponía que debían ser reabastecidos en el portaaviones. Gritó 9S. Ya habían verificado en sus ensayos anteriores que los ataques físicos dirigidos dentro de la boca no serían obstruidos. Afortunadamente, los misiles que habían estado protegiendo seguían intactos. Voy a ver si podemos usarlos, dijo 9S. Para controlar los misiles, fue necesario entrometerse en su programa. Bien. Te cubriré, dijo 2B. La unidad de vuelo de 9S voló en línea recta hacia la plataforma de lanzamiento de misiles. 2B limpió las máquinas pequeñas que siguieron para liberar el camino de 9S. Mientras que el número disminuía, todavía había una cantidad sustancial de tipos pequeños. Así que a esto se le llama un enjambre, ¿verdad?, pensó, mientras recordaba la explicación de 9S en el fondo de su mente. Mientras estaba ocupada derribando pequeñas máquinas, vio cómo se activaba el misil. El ángulo de la plataforma de lanzamiento ajustado. La unidad de vuelo de 9S se aferró al lado del misil. Escuchó a la cápsula 153 declarar que el misil estaba listo para ser disparado a través de la transmisión. Fuego. Dijo 9S. 2 veces salió de la trayectoria del misil a toda velocidad. El misil voló hacia el monstruo. El monstruo abrió la boca, tal vez como un intento de intimidación. El misil golpeó justo dentro de esa abertura. El cuerpo del monstruo comenzó a temblar, como si se retorciera. Hubo un estruendo que sonó similar al de un trueno. Fue un sonido horrible. Justo cuando 2B pensó que debería haber mantenido más distancia, su visión se volvió blanca. La oscuridad llegó justo cuando se dio cuenta de que había quedado atrapada en la explosión. Lo primero que escuchó fue estática. Pero eventualmente se convirtió en el sonido del repetido choque de las olas. ¡Ag! Solo podía ver los colores de la arena y el óxido. Se había caído boca abajo. 2B enderezó lentamente su cuerpo. Se tambaleaba un poco, pero no lo suficiente como para impedir que caminara. Mirando hacia atrás, vio una montaña deforme en la orilla. Eran los restos del monstruo. Se había carbonizado mientras estaba de pie, y había humo saliendo de varias zonas. Era claramente no funcional. Recordó los eventos que condujeron a este momento. El misil había encontrado su objetivo dentro de la boca del monstruo, y una explosión PEM había seguido. 9S había logrado controlar los misiles. Pero ella no vio a 9S. O Pascal y sus aldeanos. Bunker, este es el informe 2B. Por favor, responda. Necesitaba medir la situación antes de reagruparse con 9S. 2B-san. Soy la operadora. ¿Estás bien? La operadora Sexto siempre estaba animada, pero hoy su voz era especialmente aguda, quizás porque estaba en pánico. Realizando un chequeo del cuerpo. No hay problemas con la función básica, dijo 2B. Gracias a Dios. 2B casi podía escuchar Sexto suspiros de alivio. La mitad de ella se divirtió con la reacción exagerada de Sexto, y la otra mitad se sintió culpable por hacer que Sexto se preocupara tanto. Sin embargo, se esforzó por hablar con una voz compuesta. Me gustaría que me pusieras al día de la situación. Entendido. En cuanto a la super máquina de clase Goliath que invadió la costa, se confirmó su no funcionamiento hace 8 horas gracias a tus esfuerzos. 8 horas. Tanto tiempo. 2B pudo ver por qué Sexto tenía una voz tan aguda. Había estado incomunicada durante 8 horas, por lo que Sexto tenía una razón muy válida para estar asustada. Múltiples instalaciones de transmisión son disfuncionales por la explosión del PEM, y en consecuencia las comunicaciones, así como la reparación de diversos asuntos, se ha retrasado. Esto era comprensible, dada la escala del ataque y el hecho de que había sido una explosión PEM en lugar de una explosión normal. ¿Dónde está 9S? Sexto dudó por un momento. Soy capaz de detectar una ligera respuesta de su caja negra, pero no puedo determinar su ubicación.
Si había una respuesta de caja negra, estaba vivo. Sin embargo, si era tan débil que su ubicación era indeterminable, había una alta probabilidad de que 9S resultara gravemente herido. Voy a comenzar una búsqueda de 9S. Por favor, envíe al comandante una solicitud de consentimiento. Oh, ya se ha emitido una directiva. El comandante pide que se priorice la búsqueda de los soldados sobrevivientes de Yora. Si bien fue un alivio escuchar eso, también hizo que se diera cuenta de cuánto tiempo había estado inmovilizada. 2B-san, por favor ayuda a 9S-san. 2B dijo, entendido, y empezó a correr. 2B terminó la búsqueda alrededor de la costa rápidamente, y regresó al campo de resistencia. Los sensores con los que estaba equipado el Pad 042 no pudieron detectar señales débiles. Según Pad, la búsqueda requería un escáner especializado. Afortunadamente, había registros de este tipo de escáner que se utilizaba en el campamento de la resistencia. Si tuvieran suerte, los escáneres seguirían almacenados allí. Una vez que encontró a Anemone, 2B fue directo al grano. Buscó un escáner especializado que pueda detectar respuestas débiles de la caja negra. ¿Un escáner especializado?, preguntó Anemone. Por un breve momento, Anemona frunció el ceño, pero rápidamente asintió y dijo, has pasado por mucho. Ella debe haber oído hablar de los esfuerzos de búsqueda de los soldados de Yora. Ella había entendido inmediatamente lo que significaba cuando 2B volvió al campamento durante su búsqueda. Ese es el dispositivo que ellas estaban usando. Justo a tiempo. Acaban de regresar de una expedición. Ellas. Hay algunos androides pelirrojos por allí, ve a preguntarles. Entendido. Fue de gran ayuda que Anemone fuera siempre directa al grano. Pero justo cuando 2B se dio vuelta, Anemone la detuvo de nuevo con un 2B. Esto fue raro. Los androides pelirrojos son. Anemona se detuvo allí. ¿Qué? No importa. 2B tenía curiosidad por saber lo que Anemone tenía que decir, pero no la molestó más. No había tiempo que perder. Mirando alrededor, seguro que había androides pelirrojos. Originalmente pensó que había un androide, pero había dos. Su mirada se encontró con uno de ellos. ¿Qué estás mirando? Era un tono de voz punzante. La forma en que su cabello se erguía en todas las direcciones recordaba al 2B de un animal con el cabello parado en el extremo. Diboule, deja de ser tan rudimentaria. Estás siendo demasiado despreocupada, Popola. De este intercambio, 2B dedujo que la que estaba preparada para luchar se llamaba Diboule, y la que la reprendía se llamaba Popola. Popola tenía el mismo cabello rojo, pero era liso. Su cabello parecía reflejar sus respectivas personalidades. Lo siento. ¿Qué podemos hacer por ti?, preguntó Popola. Busco un escáner que pueda detectar respuestas débiles de la caja negra. Diboule fue quien inesperadamente respondió a su petición. Construimos algo así en el pasado. Diboule se levantó rápidamente y comenzó a hurgar en el equipaje que había en el lateral. Si intentas detectar una respuesta de caja negra, significa que estás buscando a alguien, ¿verdad?, preguntó Popola, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Parecía que no había sido informada de la búsqueda de las tropas de Yora. Anemone había dicho que eran recién llegados de una expedición, así que probablemente no habían recibido la noticia todavía. Ahora que lo pensó, su aspecto destartalado era probablemente el resultado de un extenso periodo en el campo. Aquí está. Si lo quieres, puedes tenerlo, dijo Diboule. Diboule colocó en la palma de la mano de 2B un pequeño chip diseñado para una vaina. Después de dar las gracias, los labios de Diboule se enroscaron en una sonrisa. Su sonrisa era increíblemente amistosa comparada con su abrasiva primera impresión. Espero que lo encuentres pronto, dijo Popola. La sonrisa de Popola era casi imperceptiblemente sutil. Sus expresiones reservadas y su forma de hablar eran completamente opuestas a las de Diboule, aunque compartían el mismo cabello y la misma cara. Si necesitas algo más, dínoslo, dijo Popola. No te involucres demasiado con nosotros, dijo Diboule. Oh, Diboule. Popola le dio un codazo a Diboule por el costado. Diboule dijo, es verdad, mientras ella fruncía el ceño. De este intercambio, 2B dedujo que estas dos tenían algunas circunstancias especiales. Esta fue probablemente la razón por la que Anemone había intentado decirle algo y luego se detuvo. No estaba particularmente interesada en investigar o preocuparse por tales circunstancias. Hubiera sido diferente si el comando hubiera emitido una directiva de arresto, pero como no fue así, no la molestó.
Todo el mundo tiene una o dos cosas que le gustaría mantener en secreto, incluida ella misma. Regresó a la ciudad inundada y reanudó su búsqueda. El escáner que Dibou le había hecho era muy preciso, permitiéndole detectar varias respuestas de caja negra que había pasado por alto anteriormente. Había débiles señales que venían de entre las sombras de los escombros, entre los edificios hundidos, y otros lugares que estaban bien escondidos. Estas víctimas estaban tan heridas que no pudieron pedir ayuda, y mucho menos salir arrastrándose de entre los escombros. Cada vez que 2B se encontraba con una víctima le administraba una vacuna de virus lógico, enviaba sus coordenadas al búnker y pedía rescate. De todos los heridos que encontró, 9S no estaba entre ellos. Pero soy capaz de detectar la respuesta de la caja negra. ¿Por qué no pudo determinar su ubicación? O la señal era demasiado débil, o estaba demasiado lejos. Proposición: el objetivo de búsqueda 9S estuvo involucrado en la gran explosión en el mar. El PA dio la vuelta por la parte de atrás. Recomendación: aumentar el radio de búsqueda. Existe la posibilidad de que se haya alejado más. Afirmativo. Estaría bien si fuera arrastrado hacia la tierra, pero ¿qué pasaría si fuera arrastrado más lejos en el mar? Solo de pensar en la posibilidad de enviar escalofríos por su columna vertebral. Negativo. No he dicho nada todavía. Toda la información sobre 9S es especulativa. Por lo tanto, no tiene sentido agonizar sobre una hipótesis construida sobre datos no probados. Bien. Era cierto. Era inútil dejarse llevar por su salvaje imaginación cuando toda la información que tenía era incierta. Aparte de eso, hoy estás hablando mucho, Pad. Afirmativo, soy una unidad de apoyo. Conversaré en base a la necesidad. Ella se dio cuenta. Pad hablaba tanto porque 9S no estaba aquí. Normalmente 9S estaría a su lado, charlando constantemente. Ahora, Pad necesitaba iniciar la conversación, o si no había silencio. Probablemente había determinado que esto era inaceptable. Recomendación: aumentar la cantidad de conversación iniciada por 2B. Me niego. El trabajo de las 9S era hablar y sonreír mucho. Nadie podría ser el reemplazo. Incluso si alguien usara las mismas palabras y expresiones, no serían 9S. Al menos, no serían los mismos 9S para ella. Contempló tales pensamientos mientras caminaba por la playa. De repente, oyó un gemido bajo un montón de cadáveres. El escáner también estaba recibiendo una señal. Informe: respuesta de la caja negra detectada. Confirmación de los signos de vida. Arrastró un chasis que estaba medio sumergido en el agua del océano. La ropa había absorbido el agua, haciendo que el cuerpo fuera muy pesado. Luchó por llevarlo a tierra firme. Pad. Dame un módulo de control y una vacuna de virus lógico. Después de que la dosa la ayudó a toser agua y a ponerse boca arriba, el soldado de escuadrón le abrió los ojos débilmente. He enviado una señal de rescate al búnker, así que la ayuda debería llegar pronto, dijo 2B. Gracias. Parecía que la conversación era apenas manejable. Estamos tratando de encontrar a nuestro compañero, el miembro de Yoran 9S. Si tienes alguna información, me gustaría que la compartieras. 9S. El chico que estaba contigo. Cualquier cosa ayuda. Por favor. Ese chico fue enviado volando por la explosión. Ella había sido testigo de 9S durante el momento de la explosión. La voz de 2B vaciló cuando pidió la dirección. Los gritos de las aves playeras sonaban inusualmente altos. Ubicación de la predicción del impacto. Coordinar los datos. Transferir. Gracias. Pad respondió que la transferencia se había completado. Esto es. Al observar los datos, 2B comprendió por qué el escáner no podía determinar su ubicación. El lugar del impacto de 9S estaba mucho más al interior que la ciudad inundada. Te lo agradezco. Quédate aquí hasta que llegue el equipo de rescate. Espero que lo encuentres a él. 2B respondió con un asentimiento firme y comenzó a correr hacia su destino. Otro lado Adán. Cuanto más sé, menos entiendo. Cuanto más investigo, más equivocado estoy. Los humanos son una especie llena de misterios e inconsistencias. Para empezar, los humanos y las máquinas son notablemente diferentes en su forma de vida. Mientras viven en grupo, los humanos no están conectados por una red. A primera vista parecen favorecer la vida para el yo, pero al mismo tiempo, parecen carecer de apego al yo. Un ejemplo sorprendente es la autoduplicación. Su proceso de autoduplicación es defectuoso e inconsistente.
No es como si no tuvieran la tecnología para realizar una autoduplicación perfecta. Era posible, pero no estaban dispuestos a usar la tecnología. En cambio, estaban comprometidos con un sistema imperfecto de autoduplicación llamado reproducción. Además, no consideraron el original y la copia como el mismo individuo. Los veían como identidades distintas, el original se llamaba padre y la copia hijo. En lugar de un original y una copia, esta relación era más cercana a un creador y una creación. Dado que los humanos ya tenían androides, que eran sus creaciones, no había realmente ninguna necesidad de degradar su propia autoduplicación como una creación. No lo entiendo. Es un misterio. Por otro lado, nuestros creadores no dejaron ningún rastro de misterio. Eran un grupo inútil, eran endebles, no tenían diversidad y no tenían ni una pizca de creatividad. En comparación, cuán glorioso era el misterio de los humanos. Por mucho que estudiara y estudiara y estudiara y estudiara, no podía estudiar lo suficiente. Oye, hermano mayor, ¿por qué estás leyendo un libro? El conocimiento hace a una persona rica. No puedes simplemente transferir los datos. Si no lo leo yo mismo, no le hablará a mi corazón. Bien, ya veo. Los caracteres escritos que los humanos dejaron atrás, con solo unas pocas docenas de combinaciones de ellos, los humanos fueron sorprendentemente capaces de crear mundos intrincados y escribir sobre ellos. No solo escribieron información. Las historias eran pequeños mundos en sí mismos. Al leer las combinaciones de caracteres, los humanos fueron capaces de absorber parte del mundo. Era algo que una transferencia de datos nunca podría lograr. Creo que gran parte de la diversidad humana se debe al poder de los libros. Mientras leía libros con celo, me di cuenta. Había un concepto recurrente que proporcionaba una base para la acción y la elección humanas. Era la muerte. A los humanos les encantaba reutilizar frases como, por la vida querida, a punto de morir, va a morir y en lugar de morir. Incluso había libros enteros escritos sobre el tema de la muerte. Esto era particularmente común en el género de la filosofía. La muerte. Era un concepto difícil de entender para nosotros, las máquinas. Nosotros, que estamos conectados a una red, nunca morimos. Si nuestro núcleo se queda sin energía o somos destruidos, dejaremos de funcionar. Pero un reinicio siempre es posible. Un mal funcionamiento de la máquina que puede ser reiniciado es aparentemente diferente de la muerte. Los humanos fueron capaces de crear muchas cosas a partir de su miedo a la muerte. Intentaron superar la muerte, pero no pudieron. Mientras tenían la tecnología, al final coexistieron con la muerte. Era la muerte algo tan difícil de dejar ir. Estaba lleno de un esplendor irresistible. Si yo, una máquina, algún día entendiera la muerte, entendería a los humanos. Tal vez fue una maldición que las máquinas anhelaban para entender a los humanos. Además de mí, mis hermanos también imitaron a los humanos. Imitaban sus palabras, sus acciones, sus emociones, su estética, sus relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tal obsesión con los humanos? Oye, hermano mayor, ¿puedo romper esto? No, no puedes. Si lo rompes, será inútil. Pero le hizo algunas cosas malas al hermano mayor, ¿verdad? Así es. Pero no lo rompas. Bien. No tenía que haber una razón para nuestra disputa con los androides. Además, nunca fue una lucha a muerte. Ambos lados podían regenerarse tantas veces como fuera necesario. Pero, podríamos ella y yo luchar hasta la muerte si se le diera una razón para hacerlo. Hermano mayor, juguemos. Estoy ocupado. Juguemos a ser humanos. Más tarde, sí. ¿Cuándo podemos jugar? Después de que termine mi asunto. Bien. Esperaré hasta que termines tus asuntos. Así es. Espera aquí. Aquí. Puedes esperar por ti mismo. Si espero aquí, jugarás conmigo. Está bien. Entonces esperaré. Buen chico. Esperaré hasta que mi hermano mayor regrese. Ciertamente no podría llevarme a Eva. Me reviviría inmediatamente. Un mal funcionamiento de la máquina que se puede resolver mediante el reinicio es diferente a la muerte. Quiero entenderlo. Quiero llegar al fondo de la humanidad. Cuando eso suceda, me liberaré de los fantasmas de mis creadores.